Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre. Muchas bendiciones en este precioso día en que celebramos la bondad y la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Estamos en plena época navideña, se escucha por doquier las canciones típicas de nuestra tierra, los aguinaldos, las plenas, los villancicos que celebran la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que estamos muy contentos de poder llegar esta tarde hasta tu hogar o ya sea tu automóvil o el lugar donde tú te encuentras con una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, con la expectativa, con el deseo, con el anhelo ante la presencia de Dios que este programa te sea de bendición. Así que saludamos a toda la hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM 92. FM HD y Red 93.7 FM Redefine tu Vida, y a todos aquellos que de una manera u otra nos siguen a través de las redes sociales. Estoy seguro que en esta preciosa tarde Dios te quiere hablar, Dios te quiere impartir a través de su palabra nuevas fuerzas, te quiere impartir consuelo y dirección para cumplir y vivir plenamente el propósito de Dios para con tu vida. Así que recibe un abrazo de toda la familia de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444 kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico, y nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor, también para recibir su palabra y para ministrarle la palabra a nuestros niños y juveniles a la misma vez. De igual manera nos reunimos los miércoles a las 7:30 de la noche para tener nuestra noche de intercesión, de oración y de estudio de la palabra. Estamos teniendo un estudio profundo, interesantísimo, edificante de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que diferentes hermanos y líderes de nuestra iglesia están compartiendo y están analizando junto con los participantes de estos estudios lo que nos enseña la palabra a través de esta carta, que es una carta sumamente profunda. Los viernes se reúnen los jóvenes. Tengo entendido que este viernes no se va a reunir, porque se va a reunir el domingo 17 para tener su fiesta o celebración de Navidad. Así que estás invitado si eres joven, así como yo. Yo me cuelo entre ellos. Déjame decirte que yo me cuelo entre ellos para que también puedas compartir, todos los jóvenes y juveniles, adolescentes que quieran acompañarnos los viernes a las 7 en la reunión. Lo único que este viernes no se reúne, porque se reúnen el 17 para su compartir navideño. Así que mucha comida, muchas reuniones familiares. Bueno, ya empezamos. Nos ayude el Señor a poder digerir y poder cuidarnos en medio de tanta comida rica que se sirve aquí en Puerto Rico. Bueno, pero vamos a ir al tema. El martes pasado estuvimos hablando acerca de las buenas noticias, ¿no? De las noticias que nos trae el Señor, esas noticias que le hablaron los ángeles a los pastores de Belén en aquella primera noche de Navidad, cuando nació Jesucristo, y se le apareció esos ángeles a los pastores y le dijo: no tengan miedo, es aquí que les traigo una buena noticia.
unas noticias de paz y de bienestar para toda la tierra, que os ha nacido en Belén un Salvador. Y estábamos contrastando, ¿no?, la triste realidad que continuamente estamos expuestos a malas noticias. Abrimos el periódico por la mañana, ya sea un periódico digital o de papel, inmediatamente lo que escuchamos: malas noticias, que si asesinato, que si accidente, que si la guerra, que si la inflación, que si esto, que si lo otro, y tantas malas noticias que nos abruman, que nos desesperan, que nos producen angustia de una manera terrible. Sin embargo, hay una buena noticia que hemos perdido de perspectiva, porque el ser humano tiende, no sé si es porque por naturaleza es masoquista, a enfocarse más en las malas noticias que en las buenas. Pero hoy, hoy en el programa de hoy como en el programa anterior, que si no lo viste, si no lo escuchaste, puedes acceder al Facebook de Radio Grito 1200 AM, y ahí puedes accesar al video. Busca Refrescando tu Vida con la fecha del martes pasado, que estábamos a 5 de diciembre, y podrás escuchar la primera parte de esta palabra, que hoy quiero seguir contigo, porque prácticamente quiero contrarrestar todas las malas noticias que tú hayas podido recibir, ¿verdad?, desde el último programa hasta el día de hoy, a través de las buenas noticias que dice la palabra del Señor. Así que la vez pasada estuvimos compartiendo las buenas noticias de Jeremías 29 del 10 al 14, las buenas noticias de Isaías 43 del 1 al 5, pero hoy nos vamos al Evangelio, el Juan 3, 16 al 18. Miren esta tremenda y buena noticia que nos da el Evangelio. De hecho, el Evangelio significa buenas noticias. Viene del griego evangelio, que literalmente significa buenas noticias. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Cuando desmenuzamos esta tremenda buena noticia, súper buena noticia, lo primero es que nos anuncia de que Dios nos ama. Nos ama con un amor sobrenatural, un amor que no es de este mundo. Es tan así que en el griego se tuvo que inventar una palabra, un término, para usarlo para referirse a este amor de Dios. Y es el término ágape. Porque el ágape, a diferencia de los otros tipos de amores que vemos en el idioma griego, es un amor incondicional. Y el amor de Dios es incondicional. No depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que Dios te ama de toda manera. Porque Dios es amor, en su esencia Dios es amor. Y nos amó tanto, 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 que lo mostró. Y lo mostró de una manera radical. Porque decir te amo es fácil, pero mostrarlo es otra cosa. Sin embargo, Dios no solamente nos dice en su palabra que nos ama, sino que lo mostró. ¿Y cómo lo mostró? Dando. ¿Y qué dio? No dio cualquier cosa. Dio lo más que Él amaba. Dio a su Hijo unigénito. ¿Estarías tú dispuesto a dar la vida de tu hijo, de tu hija, por un extraño o por una persona que se ha portado mal contigo, una persona que te ha herido, una persona que te ha hecho sufrir? Estoy seguro que no. Yo ni siquiera a uno de mis perros, yo tengo 3 perros, los quiero un montón, pero no me atrevería a sacrificarlos por ninguna persona. Sin embargo, Dios, el amor de Dios es tan perfecto, tan radical, tan extravagante,
que fue capaz de dar a su hijo. A mí me impresiona porque Dios tiene todo el poder del mundo y Él podía evitar. Yo me pongo en el lugar de Dios y yo como padre, si tengo la capacidad de evitar que mi hijo sufra, trato de evitar que sufra. Cada uno de los que son padres, si tú me estás escuchando o me estás viendo, eres padre, eres madre, yo sé que tú te esfuerzas para que tu hijo no sufra, para que tu hija no sufra. Cuando los ves sufriendo, cuando los ves enfermo, te desespera, especialmente cuando no sabe lo que tiene, te agobia cuando los ves sufriendo, porque no queremos, y aun cuando ya nuestros hijos están viejos, no queremos que sufran, porque es nuestra naturaleza, no queremos que sufran nuestros hijos. Y si tenemos la capacidad, a veces no podemos evitar que sufran y tienen que sufrir para hacerse hombres y mujeres, para que puedan madurar, para que puedan desarrollar un carácter que los lleve al éxito en la vida. Sin embargo, Dios tenía el poder para evitar que su único hijo sufriera. Él podía mandar una legión de ángeles que lo sacaran de la cruz y no lo hizo. Lo dejó morir, lo dejó sufrir por amor. Te prefirió a ti, me prefirió a mí que a su propio Hijo Jesucristo. Y lo dejó morir en la cruz del Calvario porque nos ama. ¿No es maravilloso? Claro está, Jesucristo se sometió, estuvo dispuesto. Incluso cuando él estaba consciente de todo lo que iba a tocar a sufrir, le pidió al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y se sometió a la voluntad del Padre. Jesús se dio. Dios el Padre lo dio y Él colaboró y se dio a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos ama. No porque tú seas bueno, no porque yo sea bueno, no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, sino porque su amor es incondicional. Y nos amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él crea. El deseo de Dios no es que tú te pierdas, no es que yo me pierda. Siempre habrá quien se pierda, pero no es porque sea la perfecta voluntad de Dios, es porque el ser humano se quiere perder. Pero Él lo dio para que todo aquel que en Él crea. Fíjate cuán buena noticia, que si tú crees de corazón en Jesucristo, no te vas a perder. No porque seas bueno, no porque seas perfecto, sino por creer en su sacrificio. Creer en su sacrificio, aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador. Y fíjate, Dios no envía. A veces la religión trae un mensaje de condenación continuamente. Sin embargo, eso es la religión. Pero el evangelio es eso, buenas noticias. El hecho de que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. El deseo de Dios no es que es condenarnos. Hermano, no hay condenación para los que creemos en Jesucristo, sino para que el mundo sea salvo. Hay una luz en el camino. Hay una puerta que Él abre a través de su Hijo Jesucristo para que al creer no te pierdas. No te pierdas, mas tenga vida eterna. Porque no hay condenación, ¿verdad? Ahora, el que no cree, no cree. Y ya ha sido condenado por no creer. Pero si tú has creído, la buena noticia es que no hay condenación, es que no te vas a perder, sino que Dios te va a preservar y te va a guardar y te va a santificar y te va a transformar a la imagen de su Hijo Jesucristo para que tú y yo seamos semejantes a Él, porque nos ama. Es por eso que el evangelio se llama evangelio. Buenas noticias, buenas noticias. Así que tal si, especialmente en esta Navidad, claro, Jesús no nació el 25 de diciembre, lo sabemos claramente, pero ya que la cultura, la tradición ha decidido escoger esta fecha desde siglos y siglos y siglos antes, desde que el cristianismo se hizo la religión oficial del imperio de Constantino y todo lo demás, ahora mismo abraza esas buenas noticias. Consuélate con esas buenas noticias. Anímate
con esa nueva noticia, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Buena noticia. Y seguimos viendo, ya te di esta buena noticia de lo mucho que Dios nos amó y que dio a su Hijo. Pero mira que otra buena noticia. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Tú amas a Dios? ¿Lo amas? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Pues te tengo esta buena noticia. Todas las cosas, no un 50, no un 70, no un 90, no un 99.9% de las cosas. Dice todas. Todas. Panda es la palabra en griego. Todas las cosas. Él hace que todas las cosas obren, cooperen para bien. No sé cómo lo hace. No sé. No sé, así como no sé cómo de una vaca negra que come hierba verde produce leche blanca. De igual manera, no sé cómo Dios hace que todas las cosas obren para bien para los que le aman. Pero Él lo hace. No sé cómo lo hace, como dice el apóstol Iván Clemente, pero lo hace. Y cuando menos tú lo esperas, te das cuenta que tenía que pasar esto y esto y esto y esto y esto, que eran cosas negativas para te recibir X o Y bendición. Siempre me acuerdo el momento en que en el huracán George mi casa se inundó. Yo vivía en una casa alquilada cerca del área de Río Culebrinas, aquí en Moca, en el área que se llama Isleta. Y esa casa se inundó. Y perdí los muebles, se llenó de agua la nevera, la lavadora, la estufa, las camas, los matres, se echaron a perder todo. Y Dios había hablado a través de un profeta que venía provisión económica para mí. Antes de que eso sucediera. Y cuando sucedió, dice, pero ¿y ahora cómo? Ahora yo tengo que buscar dinero para recuperar todas esas cosas. Y ¿sabe? Todo lo que pasó obró para bien. Porque Dios comenzó a tocar gente en Estados Unidos y en Puerto Rico. De la fraternidad de pastores a las cuales yo pertenezco. Para que enviaran ofrendas para ayudarnos a levantarnos de nuevo. Y al fin de cuentas trajeron una ofrenda tan abundante que con esa ofrenda yo pude comprar unas cosas, poner en orden mi finanza para entonces poder edificar mi casa. Y mira dónde estoy ahora. Bien lejos del río Culebrina, en una montaña, que yo te aseguro que no hay río que llegue aquí a menos que venga de la montaña, ¿no? Pero aquí estamos. Esa inundación, esa pérdida que tuve material obró para bien, para llevarme algo, macho. De igual manera, Dios en su soberanía orquesta las cosas, porque Él es soberano, Él es el que da la última palabra. Nosotros no entendemos, nuestra mente es demasiado finita para saber cómo Dios puede sacar algo bueno de una desgracia, de una situación de dolor, de una enfermedad. No sabemos, pero siempre Dios se sale con la suya, porque es soberano, ¿verdad? Así que todas las cosas, quizás no lo entiendas ahora porque estás sumergido en tu dolor, porque estás llorando, porque estás desesperado, porque no ves salida. Pero Dios te va a sorprender, créemelo. Lo dice la palabra, Dios te va a sorprender y va a hacer que esta situación que tú ves como una desgracia se convierta en un canal de bendición para ti y los tuyos. Esa es tremenda buena noticia que tengo. Otra buena noticia la tenemos aquí en Jeremías 31 del 10 al 14 y con esto vamos cerrando el programa de hoy. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor. Proclámenlo en las costas lejanas
El Señor que dispersó a su pueblo lo reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos del más fuerte. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor. Abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Tu vida será como un jardín bien regado y desaparecerán todas las tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría y los hombres y jóvenes y viejos se unirán a la celebración. Convertiré, aleluya, su duelo en alegría. Los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Qué maravilloso, porque el mismo Señor pone su firma a esta declaración, a esta buena noticia de restauración y levantamiento. Termina el Señor declarando: yo, el Señor, he hablado. Y para el pueblo que originalmente escuchó este mensaje por primera vez en boca del profeta Jeremías, fue sumamente consolador, porque ellos antes habían oído aún del mismo profeta el anuncio de calamidad, de juicio, de castigo, el anuncio del cautiverio babilónico, el anuncio de la destrucción de Jerusalén, del templo, de las murallas, que iban a ser llevados cautivos a otra tierra. Ellos habían escuchado esas malas noticias. Pero el Señor le dice: pero mira, esto no va a durar para siempre. Como leímos el martes pasado, cuando leímos Jeremías 29 del 10 al 14, el Señor prácticamente le había hablado que 70 años iban a pasar por todo este proceso, que iba a durar 70 años. Pero luego de eso, ese proceso iba a terminar, iba a tener su fin. Igual que como dijimos el martes pasado, tu prueba, tu desierto tiene fecha de caducidad, tiene fecha de expiración. Como los alimentos tienen fecha de expiración, que a veces no los vemos, ni nos percatamos, ni estamos pendientes, tu prueba tiene fecha de expiración. Y Dios lo tiene en su soberanía establecido y determinado así en su decreto. Pero ¿qué pasa? Que después de ese proceso viene una bendición mayor. En el caso de Israel, mira, van a regresar a su tierra, van a ser restaurados, van a ser levantados. El pueblo de Israel había caído en una depresión. Judá había caído en una depresión tan terrible, que dice que ellos colgaron sus arpas. Ellos no querían cantar, estaban totalmente deprimidos, no querían danzar. La danza había desaparecido y la danza era parte del folclore judío, igual que la canción, la lira, el arpa, la cítara, el salterio, muchos instrumentos musicales, el pandero. Pero en medio de su dolor, de su luto, de su duelo, ellos dejaron de cantar, dejaron de celebrar. Y en medio de eso, Dios le anuncia a través del profeta: mira, pero llegará el momento que se volverán a gozar en la danza. Los jóvenes y viejos juntamente, los alegraré y los consolaré y de su dolor, y cambiaré su lamento en baile, y quitaré su luto, y regresarán a la tierra. Y nuevamente prosperarán, su ganado prosperará, sus ovejas prosperarán, su agricultura va a prosperar, su tierra van a prosperar, van a reedificar nuevamente en las tierras que le di. Por la noche durará el lloro, dice el Salmo, pero a la mañana vendrá la alegría. Hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de levantamiento. Y dice el Señor, y mira, esto es tremenda buena noticia: los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los consolaré.
Déjate consolar por el Señor. No hagas de tu dolor tu fuente de identidad. No hagas de tu dolor un instrumento para llamar la atención o para manipular a otros. Entrégale tu dolor al Señor y déjate consolar. Porque hay quienes no quieren ser consolados. Algunos se sienten tan culpables por sus fracasos que no quieren ser consolados. Porque se quieren autocastigar por sus fallas, por sus frustraciones, por sus caídas, por su fracaso, por su pasado. Se quieren autocastigar y se niegan a ser consolados. Pero el Señor te dice en esta tarde, yo te quiero consolar. Entrégame tu dolor. Porque hoy yo vengo a anunciarte que mi deseo es consolarte. Mi deseo es que restaurar la alegría, el gozo, el bienestar en tu vida. Es tiempo de que vayas y te lave la cara. Viene a mi mente la escena de David. Cuando Betsabé quedó embarazada como fruto del adulterio de ambos, ¿no? De Betsabé y David. Y el niño nació enfermo. Y David se negó a comer y ayunó y clamó para que el Señor salvara a este niño y lo sanara. Y él clamó y todo el mundo preocupado por el rey porque el rey se negaba a comer hasta que el niño murió. No fue la voluntad de Dios levantar al niño, el niño murió. Y cuando muere el niño, los siervos de David no encontraban cómo darle la noticia. Porque ellos se dijeron a sí mismos, si es estando el niño vivo, en medio de su enfermedad, y él está desesperado, y él se niega a comer, y él está en esa depresión, está en esa actitud, cuando le diga que se murió, el hombre se tira por la azotea. En palabras mías, versión David Abreu, no lo dice así, pero en palabras mías, parafraseando, el hombre se vuelve loco cuando se entera que el hijo murió. Y cuando ellos se acercan a ver cómo se lo dice, él se da cuenta y dice, ¿qué pasa? Murió. Sí, rey. Pues entonces, tengo que levantarme. Busquen ropa limpia. Vamos a bañarme. Voy a perfumarme. Voy a alimentarme. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer nada más con mi hijo. Hay que seguir viviendo. Mi hijo ya está con Dios. ¿Verdad? Él no puede volver a mí, pero yo iré donde él. Cuando llegue mi tiempo. Y se levantó nuevamente. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando? Lo lindo es que la palabra misma prescribe un tiempo de luto, prescribe un tiempo de llorar. En la ley se establecía, no estoy seguro si eran 7 días o algo así. Y cuando hay que llorar, se llora, pero con la actitud de ser consolado. Y no sé, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Yo no te estoy viendo porque esto es un programa de radio, es un video que sale a Facebook, pero alguien que en algún momento va a ver este video o va a escuchar este programa, necesita escuchar esto de parte de Dios. Y la palabra de Dios para ti es, déjate consolar, déjate consolar, entrégame tu dolor, déjate consolar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa tarde. Señor, donde podemos experimentar los aires navideños que distinguen nuestra tierra, nuestra nación, la alegría, el regocijo, Señor, la música que fluye en los aires, Señor, y un pueblo que celebra, Señor, de diferentes maneras, pero nosotros, los que hemos sido redimidos, los que hemos vivido el verdadero significado de Navidad, lo podemos celebrar con mayor gozo, Señor, entendiendo, Señor, que nos has traído, Señor, una buena noticia, y es que nos ha nacido un Salvador, y ese Salvador nació
creció, habitó entre nosotros, haciendo portentos y maravillas, rescatando al mundo, pero también se dio en sacrificio para limpiarnos de nuestros pecados y asegurarnos vida eterna. No solamente murió, sino que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y vive y reina y está entre nosotros a través del Espíritu Santo que ha derramado en nuestra vida. Gracias por estas buenas noticias, porque estamos viviendo, estamos disfrutando. Estas buenas noticias son una realidad para nosotros. Mira, Señor, si hay alguien que necesita ser consolado, yo te pido que tú obres para que se deje consolar y tú enjugues toda lágrima de sus ojos y tú fortalezcas y tú reveles, Señor, las buenas noticias que nos traes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, que haya esa convicción de vivir en el plano de esas buenas noticias que hemos recibido, que dieron los ángeles y que hoy sigue declarando, Señor, los mensajeros tuyos por doquier, que nos ha nacido hoy un Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.